¿Alguna vez te has imaginado en medio del mar de Galilea, de noche, cuando de repente el cielo se oscurece, un viento fuerte empieza a soplar y olas gigantes amenazan con volcar la barca? Luchas, te esfuerzas, gritas, pero nada sirve. Y entonces te das cuenta de que la única persona que puede cambiarlo todo está durmiendo. Esto es precisamente lo que le sucedió a los discípulos de Jesús. Una historia real, registrada en la Biblia, que no trata solo del viento y el mar, sino del miedo, la fe y el increíble poder del Maestro sobre cualquier tempestad. Hoy te contaré en detalle cómo Jesús transformó un escenario de pánico absoluto en una paz tan grande que hasta el mar obedeció. Por eso ya deja tu me gusta. Para apoyar este contenido, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún mensaje que fortalezca tu fe. Y escribe en los comentarios: Jesús está en mi barca. Así declararás públicamente que confías en Él incluso en los días más difíciles. El sol comenzaba a despedirse en el horizonte cuando Jesús reunió a sus discípulos y sugirió que cruzaran el mar de Galilea. Era el final de la tarde, ese momento en que el cielo se pinta de naranja y dorado, y la suave brisa hacía parecer que nada podía salir mal. La barca, sencilla pero resistente, se balanceaba levemente mientras se acomodaban. Todo indicaba que sería una travesía tranquila. Los discípulos estaban acostumbrados a ese mar. Muchos de ellos eran pescadores experimentados, como Pedro, Jacobo y Juan, que conocían cada recodo y corriente de las aguas. Para ellos, navegar de un lado a otro era parte de la rutina. Quizás, por eso, embarcaron sin imaginar que algo extraordinario sucedería esa noche. Después de todo, cuando el Maestro está en la barca, la sensación es de seguridad. Jesús, siempre sereno, caminaba por la cubierta con paso firme. Conversaba con sus amigos sobre el día, sobre las parábolas que había enseñado, y quizás hasta se reía de algún comentario ingenioso de Pedro. El ambiente era de paz, como si ese momento fuera un pequeño respiro antes de otra jornada de milagros y predicaciones. Mientras la barca cortaba las aguas, la confianza entre ellos era visible. La presencia de Jesús transmitía calma, como si nada pudiera amenazar a ese grupo. Quien observara de lejos vería solo hombres viajando al atardecer, pero quienes estaban allí sabían, no era solo una travesía, era una oportunidad de estar cerca del Hijo de Dios. El escenario parecía perfecto, cielo despejado, viento suave y el sonido de las olas chocando contra el casco. Sin embargo, a veces la vida da un giro inesperado justo cuando creemos tener el control. Y esa noche, algo estaba a punto de transformar aquel apacible viaje en una de las experiencias más trascendentales en la fe de aquellos hombres. De repente, el cielo comenzó a oscurecerse más rápido de lo habitual. Nubes densas emergieron en el horizonte y un viento recio empezó a azotar la embarcación. Lo que antes era una brisa agradable se transformó en ráfagas cortantes que elevaban las olas como murallas de agua. El mar de Galilea, tan sereno minutos antes, ahora parecía rugir como una bestia furiosa. Las olas empezaron a golpear con vehemencia el casco y el agua se infiltró rápidamente en la barca. Los discípulos, a pesar de su familiaridad con el mar, sintieron que aquella tormenta era diferente. Era como si toda la naturaleza se hubiese descontrolado. Y con cada embate de las olas, el temor crecía, amenazando con ahogar la confianza que poseían momentos atrás. Los vientos aullaban y el estruendo de las aguas se mezclaba con los gritos de mando para intentar mantener la embarcación a flote. Pedro aferraba las cuerdas con firmeza. Juan intentaba achicar el agua, pero parecía una tarea inútil. La furia de la tormenta era tal que la experiencia de pescador ya no servía de nada. Estaban a merced de las circunstancias. En medio del caos, la oscuridad se intensificaba.
La luz restante provenía de los relámpagos que rasgaban el cielo, iluminando por segundos el rostro tenso de cada discípulo. No había duda, la situación era crítica. Aquel mar, que tantas veces había sido escenario de trabajo y sustento, ahora se había convertido en una amenaza mortal. Y fue en este cúmulo de desesperación que algo comenzó a germinar en sus corazones. La comprensión de que, por muy diestros y fuertes que fueran, existían tormentas que solo podían ser superadas con la ayuda del Maestro. Y esta lección estaba a punto de volverse aún más patente. Mientras la tormenta rugía con toda su potencia, Jesús permanecía recostado en la popa de la barca. Descansaba sobre un cojín, como si el fragor del viento y el vaivén de las olas fueran apenas una suave nana para su sueño. Para los discípulos, aquello resultaba incomprensible. ¿Cómo podía el Maestro dormir en medio de aquel pandemonium? Con cada embestida, más agua entraba, empapando sus ropas y calando sus pies. Los discípulos se miraban, divididos entre el esfuerzo por controlar la embarcación y la incredulidad al ver a Jesús tan impasible. Quizás Juan gritó algo como: «Pedro, ¿acaso él no siente que el barco se hunde?». Pero la respuesta residía en el propio semblante de Cristo, una paz inquebrantable. Este contraste entre o temor dos homens e a serenidad de Jesús era palpable. Mientras ellos luchaban por mantener a flote la embarcación, él permanecía inmóvil, respirando profundo, como quien sabe que nada escapa al control de Dios. Aquella escena, por sí sola, ya encerraba una lección. Sin embargo, ellos aún no lograban percibirla. El sonido de las olas al chocar y del viento al surcar el aire parecía un recordatorio de la urgencia de la situación. Cada segundo contaba, y ver a Jesús dormido incrementaba la tensión. La pregunta no era solo si lograrían sobrevivir, sino por qué Él aún no se levantaba para hacer algo. Y así, entre el miedo que oprimía el pecho y el agua que subía por los pies, llegaron a un punto en el que ya no podían esperar más. Era hora de despertar al Maestro. Quizás, solo quizás, Él podría cambiar aquella situación. Con el corazón acelerado y las manos temblorosas, uno de los discípulos se acercó a Jesús y lo sacudió, intentando despertarlo. «Maestro, ¿acaso no te importa que perezcamos?». La voz salió mezclando temor e indignación. Era como si estuvieran diciendo: «¿Nosotros luchamos por sobrevivir y el Señor simplemente duerme?». Aquellas palabras resonaron en medio de la tormenta. Los demás discípulos, igualmente desesperados, aguardaban una reacción inmediata. No pedían un consejo, no querían un sermón, querían acción. Estaban al límite, y el Maestro era su última esperanza. Quizás había una pizca de crítica en aquella súplica. Cuando sentimos miedo, es fácil pensar que Dios está distante o es indiferente. Pero la verdad es que, al igual que Jesús en aquel barco, Él nunca pierde el control, incluso cuando parece estar en silencio. El estruendo del viento y las olas dificultaba la comunicación, pero la intensidad en la mirada de los discípulos lo decía todo. No solo estaban llamando a Jesús, estaban clamando por seguridad, por paz, por un milagro que cambiara el rumbo de la historia aquella noche. Y Jesús, al abrir los ojos, se levantó con la calma de quien no teme la furia de la tormenta. Ellos no lo sabían, pero estaban a punto de presenciar algo que jamás olvidarían. Jesús se incorporó, caminando con paso firme, incluso con el barco balanceándose violentamente. Sus ojos, serenos y determinados, no reflejaban el pánico que dominaba a los discípulos. Miró al mar y al viento como quien encara algo totalmente sujeto a su autoridad. Era el momento en que la naturaleza escucharía la voz de su Creador. Alzando la voz por encima del fragor de la tormenta, Jesús dijo: «Silencio, enmudece». Las palabras sonaron como órdenes directas, no como una súplica. Fue como si el viento hubiera comprendido de inmediato y, obediente,
cesara por completo. Las olas, antes furiosas, se aquietaron hasta que el mar quedó liso como un espejo. El silencio que siguió fue tan sobrecogedor como el milagro mismo. El sonido del viento dio paso al suave batir del agua contra el casco y el corazón acelerado de los discípulos comenzó a desacelerar. El cambio fue instantáneo y radical, del caos absoluto a la paz total en un abrir y cerrar de ojos. Aquel momento no se trató solo de controlar la naturaleza, se trató de demostrar que el poder de Dios está por encima de cualquier circunstancia. Jesús no necesitó largos rituales ni movimientos dramáticos, solo palabras cargadas de autoridad y certeza. Los discípulos, aún chorreando agua y con la respiración agitada, miraban a su alrededor intentando procesar lo que acababa de suceder. Sabían que habían presenciado algo que cambiaría para siempre la forma en que confiarían en el Maestro. Con la tormenta ya en completa calma, Jesús se volvió hacia los discípulos e hizo una pregunta que cortó el silencio como una cuchilla. ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? No era un tono de acusación severa, sino de enseñanza profunda. Quería que entendieran que la fe no depende de la ausencia de problemas, sino de la certeza de quién está al mando. Los discípulos se miraron unos a otros, tal vez avergonzados, tal vez confundidos. Habían visto milagros antes, pero la tormenta había revelado cuán fácilmente el miedo puede nublar la confianza. ¿Cuántas veces nosotros también, aun conociendo el poder de Dios, vacilamos cuando las olas parecen demasiado altas? Aquellas palabras de Jesús resonaban como una invitación a una vida más firme. Era como si Él dijera: si yo estoy en el barco, no importa cuán grande sea la tormenta, ustedes están seguros. Esta es una lección que trasciende generaciones, no solo para los pescadores del primer siglo, sino para cualquiera que enfrente vientos en contra hoy en día. El asombro de los discípulos no provenía solo de la repentina calma del mar, sino de la conciencia de que estaban ante alguien que no solo predicaba sobre la fe, sino que vivía el control absoluto sobre todo. ¿Quién es este, que hasta el viento y el mar le obedecen?, se susurraban unos a otros, y en ese instante comprendieron que la presencia de Jesús no era solo reconfortante, era transformadora. La fe que Él enseñaba no era teórica, sino práctica, real y capaz de traer paz incluso en medio del caos. La travesía por el mar de Galilea dejó más que el recuerdo de un milagro. Dejó un principio para toda la vida: confiar en Jesús, incluso cuando todo parece fuera de control. Las tormentas son inevitables, pero su presencia cambia por completo la forma en que las atravesamos. El barco con Cristo no se hunde. Esta historia demuestra que el poder de Dios no se limita a lo que podemos comprender o prever. Él puede calmar el mar exterior, pero también el mar agitado que reside en nuestro interior. La calma que proviene de Jesús no depende de circunstancias favorables, sino de la certeza de que Él tiene el control. Confiar no significa que los vientos no soplarán, sino que no tendrán la última palabra. La fe es esa mirada firme hacia el Maestro, incluso cuando las olas parecen más grandes que la barca. Es creer que una sola orden suya, silencio, cálmate, es suficiente para restaurar la paz. Cada uno de nosotros enfrenta tormentas diferentes, problemas financieros, crisis familiares, enfermedades inesperadas, incertidumbres sobre el futuro. Pero el llamado es el mismo que se hizo a los discípulos: mantener los ojos fijos en Jesús y el corazón seguro de que Él tiene el control. Y así, cuando el mar de la vida se calme, no será solo un alivio por el fin de la tormenta, sino una prueba viviente de que caminar con el Maestro es siempre la elección más segura, la única que garantiza una seguridad verdadera. Si este mensaje resonó contigo, escribe en los comentarios: Jesús
está en mi barca. Comparte esta palabra con alguien que esté atravesando una tormenta y necesite recordar que el Maestro tiene el control. Y si aún no te has suscrito, haz clic en suscribirte y activa la campanita para recibir más historias que fortalezcan tu fe.